Desde AFAMER os damos la bienvenida de nuevo a esta jornada de charlas sobre parentalidad positiva. Soy María y de nuevo os voy a acompañar en esta charla. En este caso vamos a hablar sobre uno de los pilares que sustentan un poquito la armonía, no solamente ya en la familia, sino en todas las relaciones sociales que tenemos, que es la comunicación. Vamos a hablar de cuáles son los elementos de la comunicación, en qué consiste, qué obstáculos puede haber, ¿no?, a la hora de comunicarnos y que puedan ser un foco de conflicto. Y vamos a hablar sobre todo de una de las bases que ahora mismo hay sobre una de las maneras más sanas de poder afrontar los conflictos y comunicarnos, que es la asertividad. No es un concepto que, bueno, puede que muchas y muchos ya lo hayáis escuchado. Vamos a ver, pues bueno, con detalle en qué consiste y cómo podemos traerlo y aplicarlo a nuestro día a día en el contexto familiar. Pues empezamos con ello. En primer lugar, como nos suele gustar comenzar con una reflexión personal, os invito a que penséis y a que reflexionéis un poquito sobre cómo soléis comunicaros. ¿Desde qué lugar me comunico? ¿Tengo la sensación de que suelo comunicarme bien y de una forma correcta con el resto? ¿Suelo sentir que cuando me comunico el resto de personas comprenden aquello que quiero transmitir? Siento que a lo mejor me cuesta mucho poner palabras a lo que quiero expresar o a lo que quiero decir o a lo que siento. ¿Me genera eso conflictos habitualmente? ¿Se me da bien escuchar? ¿No? Es importante que hagamos esta reflexión, ¿no? Porque, como todo, en el contexto familiar, que lo hablaremos y lo traeremos de nuevo más adelante, somos modelos para los niños y niñas. Por lo tanto, todo lo que intentemos que ellos vivencien y que ellos aprendan y que ellos interioricen, vamos a tener que trabajarlo también nosotros. Con lo cual, lo primero de todo es plantearse cómo me comunico, cómo es mi comunicación con los demás. Vamos a ver que la comunicación consiste en la transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y el receptor. El emisor sería aquella persona que lanza el mensaje, que da la información, y el receptor la persona que la recibe. Esto ya nos da información. En primer lugar, nos dice que sin alguien a quien lancemos ese mensaje, no hay comunicación. Que la comunicación pertenece a dos personas o a tres o cuatro, pero que es bidireccional, ¿no? Esto lo comentaremos ahora un poquito más adelante. Y por otro lado, que tiene que haber un código común. Es decir, no únicamente nos comunicamos de forma verbal con las palabras, sino que la comunicación se puede transmitir de muchas maneras. Puede haber una comunicación mediante un lenguaje artístico o mediante gestos, mediante señales, mediante otro tipo de signos. Pero lo que desde luego tiene que haber es un conocimiento por parte de la persona que lanza el mensaje y la que la recibe de ese código. Si yo, por ejemplo, hablo en inglés a una persona que no sabe hablar inglés, esa persona no va a recibir mi mensaje. Con lo cual partimos de que ambas personas tienen que conocer el lenguaje del que estamos hablando, ese código que va a transmitir la información. Vamos a ver unos aspectos previos sobre la comunicación que nos van a ayudar a situarnos un poquito. En primer lugar, y como comentábamos, hay que tener en cuenta que la comunicación es bidireccional. También eso que implica que necesito relacionarme con otra persona para comunicarme. Y que el hecho de que yo transmita información constantemente, si la otra persona no me está escuchando o no la está recibiendo, o a lo mejor yo no recibo el feedback que esa persona me quiere dar, va a haber un bloqueo tremendo en la comunicación. Con lo cual, para que haya una buena y una fluida comunicación, tengo que tener en cuenta a la otra persona y no únicamente centrarme en transmitir yo información, porque si no la comunicación no va a ser nada efectiva. Por otro lado, es importante tener en cuenta que es imposible no comunicar. En todo momento estamos comunicando y lanzando información, aunque pensemos que no. Aunque a lo mejor en una conversación entre varias personas nos quedemos en un segundo plano sin decir absolutamente nada, incluso en ese momento en el que pensamos que estamos pasando desapercibidas, estamos comunicando. ¿Por qué? Porque, como veremos, también existe toda la parte de la comunicación no verbal. Ya antes decíamos que no únicamente comunicamos con la palabra, nuestra actitud, nuestro estar, nuestra postura corporal, nuestros silencios también comunican. Entonces, estamos constantemente lanzando información de qué sentimos, cómo nos encontramos,
aunque no lo transmitamos mediante la palabra. Entonces es importante tener en cuenta que en toda interacción y en todo momento en el que estamos en relación con una persona, aunque pensemos que no estamos diciendo nada, estamos comunicando algo. Con lo cual, nuestra actitud y nuestra postura también habla. En relación a esto que estábamos diciendo, vamos a hablar de este elemento de que nuestra comunicación va más allá de las palabras. Como es de Vox Populi, existe toda la parte de la comunicación no verbal que de hecho tiene un alto porcentaje en la comunicación, incluso más que la comunicación verbal. Transmitimos absolutamente con todo nuestro estar, con toda nuestra energía, con nuestro tono, volumen, velocidad de la voz, con nuestra postura corporal. No es lo mismo que a lo mejor yo tenga una postura firme y segura, que a lo mejor esté echado hacia adelante, con lo cual puede ser una actitud mucho más agresiva, o que esté con la cabeza agacha, con la mirada baja, que también es una postura de una persona mucho más insegura, más atemorizada, con lo cual transmitimos información. El uso del espacio, ¿no? A la hora de relacionarnos con alguien, también el cómo controlamos el espacio personal entre esa persona y yo. Si tiendo, por ejemplo, a alejarme mucho o si tiendo a ocupar mucho el espacio, también tendré una actitud muy invasiva, con lo cual también estaré hablando de mis expectativas, de mis sentimientos, de mis intencionalidades con esa otra persona. Obviamente la expresión facial. En la expresión vamos a mostrar los sentimientos sin darnos cuenta y bueno, qué emociones están transitando por dentro nuestro en el momento en el que estamos hablando. Hay personas más o menos expresivas, pero la expresión facial es súper transmisora de la información. Y obviamente la energía de mis movimientos y mis gestos, ¿no? No es lo mismo una persona que está constantemente moviéndose, moviendo mucho las manos, muy agitada, que nos va a transmitir esa energía. Pues bueno, quizás nerviosismo, inquietud, mucha actividad, a una persona que quizás está mucho más pausada, que apenas se mueve. Esa energía también nos da información sobre la persona. Con todo esto, estamos viendo que estamos constantemente transmitiendo información sobre nosotras y nosotros. No únicamente es en la palabra o en el momento del habla en el que voy a decir algo a mis hijos o hijas o a mi pareja en casa, sino que mi actitud a ellos les va a dar información, al igual que yo recibo información de su estado, ¿no? Simplemente, pues bueno, prestando un poco de atención y observando. Con lo cual vemos que la comunicación es un pilar en las relaciones sociales, porque de alguna manera es lo que nos une, es lo que nos va a hacer ver cómo se encuentra la otra persona, cómo puedo yo quizás decir algo importante que temo decirle, a lo mejor si percibo el cómo se siente él o qué actitud tiene, veré si es buen momento o no. Entonces, vamos a ver también que el no controlar o el no conocer un poquito todos los elementos de la comunicación puede llevarnos a obstáculos en el núcleo familiar. ¿Qué problemas puede haber en la comunicación? Que podamos ver, ¿no? Un poquito, pues bueno, más a menudo dentro de nuestra cotidianidad en la familia y que obviamente puede llevarnos a conflictos. Bueno, en primer lugar, los prejuicios y estereotipos. Si yo a lo mejor voy a hablar con mi hijo o mi hija de algo que me preocupa, pero voy a partir de ciertos prejuicios que yo pueda tener sobre cómo es él, o el grupo de amigos con los que está, o ciertas ideas preconcebidas que tenga yo sobre, por ejemplo, pues bueno, si tengo una mentalidad igual un poquito más rígida, de, es que mi hijo es que es un bardal, es que no tiene ningún tipo de responsabilidad con nada, es que si yo ya parto de esos prejuicios y de esas ideas que yo tengo ya preconcebidas antes de comunicarme con él, voy a estar en una postura muy inflexible. Y además esos prejuicios van a hacer que la información que me dé él o la respuesta que me dé él a lo que yo le digo, la filtre totalmente y no sea, no tenga toda una buena escucha con lo que él me quiera transmitir. Entonces, tenemos que intentar comunicarnos dejando a un lado los prejuicios. ¿Por qué? Porque esto, si no, nos va a llevar al segundo obstáculo, a una falta de escucha, ¿no? Es muy importante saber tener una escucha activa. Tener una escucha activa conlleva el intentar
no prestar atención a los pensamientos que yo estoy teniendo en el momento en el que la persona me está hablando e intentar poner mi foco de atención en todo momento en lo que esa persona me está diciendo, dejando a un lado los prejuicios, las expectativas o esas ideas que a mí me rondan por la cabeza e intentar prestarle el 100% de atención. Claro, puede que a lo mejor si tienda a ser una persona con unas buenas capacidades para escuchar, pero no dedique tiempo para conversar con mis hijos o con mis hijas o con mi familia en general. Si no dedico tiempo a la escucha y a poder comunicarme y a establecer momentos de comunicación familiar, muy difícilmente va a haber una buena base para que haya una confianza, también un respeto de los tiempos, ¿no? Y espacios donde sí que pueda haber una comunicación mucho más, mucho más sólida, una buena resolución de los conflictos. Hay que darnos tiempo para disfrutar y para escuchar de nuestros hijos e hijas. Luego otro elemento es que yo me mueva desde mi manera de ver el mundo. Es decir, cada uno y cada una tenemos, una construcción, una idea de la realidad creada. Tenemos unos ideales, unos valores, tenemos una forma de comprender el mundo. Si yo únicamente me muevo desde ese lugar, me va a pasar como con los prejuicios, también se me va a dificultar mucho la comunicación. ¿Por qué? Porque para empezar, me va a costar mucho más ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Por qué? Pues porque yo voy a estar escuchando lo que la otra persona me tenga que decir desde mi propia perspectiva. Entonces, para ser empáticos, que la empatía conlleva a esto, ¿no? El poderme poner en el lugar del otro, tengo que intentar abrir un poco más las miras y cuando la otra persona me está hablando, intentar salirme, aunque cuesta un poquito, de mi molde de cómo concibo yo la realidad e intentar posicionarme en su otra parte. Esto, por ejemplo, con los hijos e hijas adolescentes pasa un montón, ¿no? Que ahora mismo, parece como que cierta, la cultura adolescente o los roles de entre iguales que vayan teniendo, como que van teniendo más independencia. Entonces hay muchas veces que puede costarnos, ¿no? Situarnos en esa mirada del adolescente, en ese lugar en el que a lo mejor mi hijo o mi hija está en un momento como pues buscando de una forma natural la independencia o el separarse más de los padres. Entonces tenemos que intentar cuando la otra persona se comunica con nosotros, intentar ponernos en sus zapatos e intentar percibir lo que él nos está diciendo desde su propio punto de vista. Esto nos va a ayudar mucho más a comprenderlo. Luego también que puede sucederme, tener miedo a la reacción de la otra persona, que esto también va de la mano de si soy una persona insegura, con una baja autoestima, que teme a lo mejor que lo que yo vaya a decir cause un rechazo o quede en ridículo, ¿no? Si a lo mejor yo no estoy segura de mí misma, temo que se me pueda hacer daño, temo que lo que yo diga no sea bien recibido, pues me voy a limitar mucho, ¿no? A la hora de comunicarme desde mi propio punto de vista, desde mis emociones, desde mis sentimientos, desde lo que yo tenga que decir. Por el otro lado, tenemos también una falta de autocontrol y autogestión emocional. Si soy una persona que tiende a explotar emocionalmente, ¿no? No sé, lanzo balas cada vez que abro la boca, yo estoy muy enfadado y no sé separar. A lo mejor quizás mi propio enfado porque he tenido un día malo de que suceda algo en mi casa que me moleste, pues a lo mejor lanzo un montón de mensajes hirientes a mis hijos, a mis hijas, a mi pareja, no del todo objetivos y desde luego pues bastante dificultosos para que haya un buen ambiente familiar. También tengo que saber gestionar el cómo me siento a la hora de hablar. Es mejor respirar hondo, bajarnos e intentar, es un ejercicio muy fuerte al final este de autoconocimiento y de autogestión, ¿no? El saber en todo momento separar qué me sucede a mí, qué le conlleva, qué le corresponde al resto, dónde está la parte de él, cómo yo me siento y dónde está la parte que le corresponde, ¿no? Pues a mi familia en este caso. Sería un poco el lado opuesto de esa, del reprimirme más por miedo, en este caso sería con la parte opuesta, me lanzo y exploto. También eso es un gran obstáculo en la comunicación familiar. La falta de autoconocimiento. Si yo no me he planteado qué siento, con qué estoy a favor, de qué estoy en contra, cuáles son mis posturas, muy difícilmente también voy a poder defenderlas. Si yo esto no lo tengo,
finalizamos que en este último me va a costar mucho encontrar palabras para defender mi postura, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo todos estos